¿Realmente crees que lo que tú percibes en las redes sociales es igual a la realidad? ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esos grandes artistas, influencers o personajes reconocidos en las redes sociales? Yo soy María Fernanda Soto. Y yo, Dayana Jaimes, y esto es Detrás de Cámara. Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Detrás de Cámaras, un proyecto que nos tiene completamente enamoradas. Así es, amiga. Algo que demoramos mucho tiempo en iniciar, era un proyecto que teníamos en mente, pero bueno, no se nos daban las cosas. Por fin pudimos hacerlo y aquí estamos con todo el amor del mundo para ustedes. Y no tanto que no se nos daban, sino que nosotras como postergábamos o planeábamos mucho hasta que un día Dayana consiguió una de las entrevistas que estábamos buscando y bueno, dijimos, bueno, vamos a grabar mañana. Así que sin tanto plan y sin tanto detalle, comenzamos a grabar uno de los primeros de los capítulos que ustedes verán en este podcast y sé que lo van a amar. Y yo sé que de pronto muchas personas que nos están viendo también tienen muchos planes a futuro, también quisieran tener un canal de YouTube o un podcast y todavía no se le han dado las cosas. Hay que organizarse, planear nosotros. Sinceramente, creo que no planeamos mucho el día de la grabación, fue como algo muy espontáneo que nos salió. Y eso es un buen consejo, que a veces esperamos comenzar ese proyecto que tanto anhelamos cuando ya nos sintamos súper preparados y cuando ya pensemos que está todo organizadísimo, todo súper perfecto y no es así. Hay que comenzar y a la medida que uno vaya... Van mejorando las cosas. Exacto. En la medida que uno vaya como organizando y cumpliendo metas, uno va perfeccionando ese proyecto que uno tiene soñado. Y vamos a ir creciendo y esperamos tenerlos a ustedes también aquí sentados con nosotros. Este es un proyecto que lo que busca es también mostrar todos esos temas que están teniendo gran impacto en el día a día de nuestras vidas. También el detrás de cámaras de muchas personas que nosotros pensamos que son de cierta forma cuando las vemos en las redes sociales, pero la realidad es muy distinta. Entonces a veces creamos como supuestas realidades o tenemos una percepción de ciertas personas cuando en realidad su vida es muy distinta a lo que uno ve. Y que son personas también totalmente reales, igual con nosotros, con problemas, con dificultades, con adversidades que de pronto ahora mismo ustedes lo ven que están triunfando, pero han llegado hasta ahí en un camino, también un camino largo que les ha tocado vivir. Entonces, como llevarle todas esas experiencias, todos esos testimonios a ustedes también. Exacto, y es que las redes también han hecho que nosotros a veces veamos todo color de rosa, porque en las redes siempre vamos a mostrar lo mejor. Nosotras, por ejemplo, no mostramos todo lo que pasamos para Así grabar es. los primeros capítulos del podcast, sino ya mostramos cuando ya estábamos sentadas aquí, arregladitas, bien lindas, pero no mostramos el detrás. Y es que lo mismo pasa con esas personalidades. Ellos han cumplido sueños, pero para llegar a esos sueños han tenido que pasar por distintos obstáculos. Entonces, la idea es que este espacio sirva también para inspirar y motivarlos a que vayan tras sus sueños. Y muchos se preguntarán cómo nos conocimos Mafe y yo, creerán de pronto que llevamos años de amistad, pero Parece. parece, sí. Coincidimos en muchas cosas y creo que todo esto nació de una relación laboral que tenemos, donde estamos presentando, donde somos colegas, somos periodistas, las dos. No, y cuando yo llegué, que comenzaron a decirme como cuáles iban a ser mis funciones, qué era lo que yo tenía que hacer, entonces me decían, no, Dayana se va a poner brava, a ella no le va a gustar, yo no creo que ustedes se lleven bien. O sea, recibí muchos comentarios de personas alrededor que me pintaron un panorama como, ustedes dos no se van a llevar bien, ustedes dos no van a ser un buen complemento, y yo como decidí quitarme como esa perspectiva que quería crearme las personas y decidí conocerla y bueno, desde el primer día que grabamos no fue bien. Nos fue súper bien y yo creo que eso también pasa en la vida real. Hay muchas personas que tienen una percepción diferente de uno. Yo soy una mujer que pues muchos me ven como seria, ay no, es antipática, es altiva, pero no Se la es pasa así. Yo todo el molestando, tiempo estoy riéndose. muerta de la risa, molestando. Y eso pasa también a través de las redes sociales. Hay personas pues que digamos que los medios tratan de difundir noticias que lo que hacen es llamar
al seguidor, le cambian, le ponen el morbo, el amarillismo, entonces la gente enseguida comienza y cree que la noticia es totalmente real y se hace una percepción totalmente diferente a lo que uno es como persona. Entonces por eso siempre digamos que hay que llegar más allá y conocer a la persona, ser más empático, ponerse en los zapatos del otro. Y la verdad es que nos llevamos súper bien, como todos hemos tenido como unos cuantos, pero choques mínimos. No, y Sí, otra cosa que pasa es que no es fácil crear relaciones en este medio porque hay muchas personas, que por lo menos nosotras no somos así, que quieren solamente brillar y opacar. Y creen que opacando sí. a la otra persona tú vas a brillar más. Y no, la idea es que siempre que tengas a un compañero en cualquier industria o en cualquier sector, ayuda también a que esa persona brille. Y eso nos ha pasado a nosotras. Nosotras nos hemos complementado y cuando a la hora de dar un consejo y decir, mira, a mí me parece que te ves mejor así o lo haces mejor así, lo hemos dicho sin que una se moleste ni la otra. Y creo que también nos hemos apoyado porque aparte de esto tenemos múltiples trabajos. María Fernanda trabaja con varias empresas, me ha pedido, amiga, colabórame con una foto, colabórame con esto. Y yo, amiga, claro que sí, yo Ella voy es y te súper colaboro, servicial. y yo voy y te colaboro y una cosa y la otra. Entonces, digamos que también nos hemos ayudado en todo este tema de lo laboral. Entonces, bueno, nosotras tenemos preparadas una dinámica para darnos a conocer mucho más y bueno, son algunas preguntas que también le haremos a nuestros entrevistados en los próximos capítulos. Y aquí tenemos la cajita de preguntas, son varias preguntas, entonces vamos a ir como tomando cada una y Mafe también da como su punto de vista, yo respondo y así sucesivamente. Entonces vamos a iniciar. Bueno, la primera. Ay, qué miedo. La peor cita que hayas tenido y comenzamos fuerte. La peor cita. Ay, bueno, voy a comenzar. Yo imagínense que una vez yo conocí a un chico, lo conocí, no voy a decir el nombre. Lo conocí en el aeropuerto, comenzamos a hablar, bueno, un día estaba aquí en Valledupar, me invitó a salir y cuando bueno, salimos y todo el camino, amiga, toda la salida fuimos a comer. Después que fuimos a comer, el tipo hablándome de todo lo que tenía, o sea, era el que más tenía. Ay, eso es Yo tengo horrible. aquí, yo tengo acá, compré acá, ay no, yo estaba cansada, yo tengo este contrato, yo tengo este otro. Y yo, Dios mío, sí, bueno, sí, sí. Y hubo un momento que yo dije, no, no más. Yo le dije, ay, ¿será que me puedes dejar en mi casa, por favor? Que ya tengo sueño. Ah, bueno, gracias. Más nunca en la A vida. mí me parece terrible. A mí me parece Ay, terrible. no. Y uno cree, porque ya yo era pues una persona ya adulta y yo decía, Dios mío, increíble que, y él también una persona ya mayor y ¿Cómo yo se decía, llama, amiga? no lo voy a decir jamás en la vida. Y yo decía, Dios mío, increíble que a ¿Por estas qué letra horas, empieza el nombre? no, yo decía, entonces me decía, es que esa gente de por allá es así. Entonces yo Mm, decía, Dios mío, sospecho. increíble que a estas horas de la vida una persona, yo uno eso lo veía en el colegio, que una cosa, que lo otro, y está bien que tenga, pueda que sea verdad, pueda que sea mentira, la verdad es que nunca me tomé el trabajo de ponerme a averiguar si era verdad o no, pero digamos que hay personas que les molesta en mi caso, a mí no me gusta, como puede que haya mujeres que sí Claro. les encanta que les estén diciendo, pues, en qué trabaja la persona, qué hace, dónde tiene, si no tiene. Yo creo que de pronto hubiera sido más interesante que habláramos de los dos, de sus gustos, de los míos, De sus proyectos, sí, de de lo sus que le proyectos, de los gusta. que le gusta, pero bueno. Para mí esos son como banderas rojas, yo ahora las Uy, identifico no. así de esa manera, son como banderas rojas que yo digo, no, aquí no es, vámonos Dayana, huyamos, para no quedar en terapia. Mira que yo tuve un caso parecido así cuando estaba en la universidad. Conocí a un niño y bueno, él al principio supera el más atento del mundo, pero yo sí le veía que una que otra vez él salía con sus apuntes como que mi carro, mi reloj, mi Y no yo sé quiero qué, mi saber, camisa. Entonces la primera vez que salimos, fuimos como a tomarnos algo, no sé qué, a hablar y él comenzó. Es que él me hablaba de sus carros, no sé qué, y primero lo que me dijo fue como que, ¿dónde nos encontramos? Y yo, ni que tenías 1000 carros, pero bueno. O sea, como que en ese momento lo dejé pasar. Luego cuando estábamos hablando, tomándonos algo, entonces mi reloj, mi camisa, ay mis no, viajes, mi no sé terrible. qué. Vamos con otra. Vamos a coger rosadita porque ya tú cogiste verde. Por favor, el papel. Ah. Se pegó.
Ah, primer amor celebrity. Di el tuyo que Ah, estábamos mi hablando. primer amor celebrity fue Nick Jonas. Estaba en el colegio y yo estaba enamorada, literalmente. Yo me enamoraba de las caricaturas. Yo estuve enamorada de Sailor Moon, era fan número uno y me enamoré de Totsuba. Y Y un ser humano no es de un ser humano, de un ser humano. No recuerdo así. No, en tu niñez. O algún actor que te gustara, cantante, no, aparte de Martín. Tu niñez. no. Esos, no recuerdo ahora mismo. Coge tu otra, Siguiente. pues. Bueno. Una experiencia que haya marcado un antes y un después. Ah, no, imagínense. A mí me han pasado dos cosas en la vida que siento que me han marcado. La primera fue cuando falleció mi hermana. Uno siempre escuchaba y yo decía, ay, se murió Juan, se murió Pedro, que eran personas como de tu allegadas, de personas que yo conocía, pero yo nunca había vivido la muerte de una persona cercana como lo fue mi hermana y fue algo que fue de repente, porque bueno, hay personas que se enferman, que pasan por una enfermedad, pero lo de mi hermana no, lo de mi hermana fue de un día, y tú comenzó a enfermarse un lunes y muere un viernes. Repentino. Sí, fue algo repentino y yo recuerdo que yo vine para mi cumpleaños, estuve acá un 14 de junio y ella muere un 18 de junio, murió ella. Entonces, para mí fue algo muy impactante y yo desde ahí comencé, para mí eso fue un antes y un después porque comencé como con un temor, pero no, digamos que no era, nacieron muchos miedos que digamos que poco a poco yo he ido aprendiendo a manejar con terapia, porque a raíz de la muerte de mi hermana comencé a ir donde la psicóloga, pero digamos que comencé como a buscar más esas respuestas en Dios, en la palabra de Dios, y de pronto ese temor a Dios, que pues el dueño de nuestra vida es Dios, Él es el que decide en qué momento partimos de este mundo. Mi hermana era una persona muy joven, ella murió cuando tenía 34 años. Entonces para nosotros eso fue muy difícil para mi mamá. Yo vi a mi mamá pasar por muchas cosas. Mi mamá se enfermó como a los 8 meses. No lográbamos saber qué era lo que tenía mi mamá. Y fue una lucha porque por momentos pensábamos que era como algo ya de ella, de la cabeza, o sea, porque no daban con lo que tenía. Al final se dieron cuenta que mi mamá lo que tenía era un tumor en la cabeza, imagínate, te podrás Justo imaginar, en el mismo momento. como a los 9 meses del fallecimiento de mi hermana. Le sale, entonces también fue otro proceso que me tocó vivir que para mí fue muy difícil porque bueno, uno escucha tumor en la cabeza y a uno se le viene el mundo encima. Mi mamá para mí es, mejor dicho, es todo, es mi fortaleza y también comenzar como a vivir ese proceso y bueno, ahí vi como Dios, su misericordia y vi tantas cosas bonitas. O sea, yo siento que Dios me ha hecho como pasar por todas esas adversidades como para que siga creyendo y confiando. Bueno, conozco a Martín. eh, Conocí a Martín cuando pasa lo de mi hermana, ya tenemos como una relación, es más, el primer cumpleaños de Martín fue con él en el cementerio. Recuerdo que fue el día que enterramos a mi hermana. Y no sé, cosas de la vida, nunca me imaginé que la historia de los dos fuera a terminar de esa manera, porque te soy sincera, yo sé que el mundo de la música, digamos que para ellos es un mundo difícil, y muchas mujeres lo entenderán, muchas esposas. Y a mí nunca en la vida se me imaginó, se me pasó por la cabeza que mi proyecto de vida al lado de mi familia iba a terminar así, pues, con el fallecimiento de Martín. Y yo muchas veces se lo manifestaba a él, que digamos que nunca hay gente que decía, no, que Martín hablaba mucho de la muerte. De pronto, él hablaba mucho de la muerte por lo que le había sucedido con su papá, y él, pues, también comenzó como con ese temor a buscar más de Dios, de las cosas de Dios, y yo también vi como ese interés de él de buscar más de las cosas de Dios. Entonces, digamos que todos esos procesos han cambiado mi vida totalmente porque no te puedo, yo soy una persona totalmente diferente
a lo que era antes. Ahora me considero una persona más empática, una persona, digamos, que ha aprendido como a confiar en Dios, que a veces uno, como dice uno, la fe, la duda, pero uno recuerda todo lo que Dios ha venido haciendo con uno y yo digo, bueno, si Dios me ha ayudado en tantos momentos, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Y sin duda tienes un propósito grandísimo en la vida que, aunque duela, a veces es a través de estos procesos difíciles que conocemos más o menos qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos en este mundo y cómo quiere Él que nosotros sirvamos. Así es, y recuerdo que bueno, después pasó lo de Martín, que no ha sido fácil, porque tú más que nadie sabes todo lo que me ha tocado vivir. Hay muchas cosas de las que yo no hablo y de las que no cuento. Son cosas que pues mis personas más allegadas, mi familia, son las únicas que saben todas estas cosas que me ha tocado vivir y pasar, pero que bueno, después de eso, en el 2019 mi mamá un día tiene una recaída después de tantos años después de su cirugía. Ella la operaron en el 2012, en el 2019 la llevan a la clínica y otra vez le sale un tumor. Entonces fue algo que ninguno de nosotros nos Y ya la habían esperábamos. operado. Ya la habían operado, entonces bueno, fue otro tumor. Gracias a Dios también benigno, pero este se le ubicó en otra parte. Todo el proceso fue diferente, no encontrábamos, queríamos que la misma persona que la había operado la primera vez fuera ella, que pues fuera esa persona que la operara y no se pudieron las cosas. Yo estaba en crisis porque no lográbamos conseguir nada. Queríamos llevarnos a mi mamá de aquí de Valledupar, que no le hicieran la cirugía acá. Y yo recuerdo un día que yo me arrodillé y yo comencé a pedirle a Dios que me ayudara y que me mostrara qué era lo mejor para mi mamá. Y recuerdo una voz en ese momento que me dijo, si te ayude antes, porque no te voy a ayudar ahora. Entonces ahí me calmé, me tranquilicé. Recuerdo que esperé que mi mamá, que amaneciera para irle a contar a mi mamá. En ese momento habían traído un médico, un neurocirujano de otra parte, pero era una persona muy joven, era más joven que yo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a dejarle a mi mamá a una persona tan joven? O uno siempre como que le da ese miedo. Pero bueno, era una persona súper estudiada, mejor dicho. Y el miedo de nosotros era eso, ay, una persona joven, mira este Y es pelado, que peor. sí, yo creíamos que era un inexperto, pero no. Mi mamá dijo, no, esa es la persona, porque todos, o sea, nosotros buscábamos como en otra ciudad y todas las puertas se cerraban, amigos, o sea, no encontrábamos, Y eso fue porque desde el minuto uno pusiste todo en manos de Dios. así Y es. cuando uno hace eso, Él se encarga de organizar hasta el mínimo Y a detalle. diferencia de la primera vez, todas las cosas se dieron, la operaron en Cartagena. Bueno, esta vez no se pudo. Y mi mamá dijo, no, hija, que me opere él, Dios ya lo escogió a él, él va a ser el médico, Dios va a estar ahí. Y así fue, la cirugía fue un éxito. Mi mamá, gracias a Dios, está súper bien. Y digamos que todos esos procesos, uno a veces, uno se pregunta mucho en la adversidad, Dios qué quiere con uno. Y en el momento esas respuestas no te van a llegar, pero tú con el tiempo te vas dando cuenta todo lo que has logrado, todo lo que has cambiado. O sea, yo he aprendido tantas cosas en estos últimos años que yo digo, wow, Dayana, o sea, me admiro a mí, yo digo, me admiro a mí misma y me siento orgullosa porque de verdad que no ha sido fácil, pero bueno, Dios ha sido bueno Pero Dios te ha en todo traído momento. hasta aquí y te ha Así es. fortalecido. Bueno, yo no he tenido así pérdidas de seres queridos, ni ese tipo de situaciones, pero el momento más difícil que yo he vivido ha sido conmigo misma. Yo duré como 2 años y medio con depresión. Fue un momento muy duro porque la única que conocía como todo el proceso a fondo era mi mamá. Y yo en esa época estaba viviendo en Bogotá y a mi mamá le tocó prácticamente pasarse temporadas larguísimas conmigo por miedo a lo que yo pudiera hacer en ese estado. Y cuando uno está mal por dentro, todo está mal por fuera. Todo, y se refleja en todo. En todas las áreas de mi vida. Bueno, en ese momento yo estaba estudiando mi carrera en mi universidad, siempre me fue súper bien y siento que eso era como que lo que me sacaba de ese momento tan duro que yo estaba viviendo,
Pero yo comencé a enfermarme, yo cada día me veía peor físicamente, mis relaciones, en ese momento yo tenía novio y esa relación no terminó bien, porque yo no estaba bien por dentro con mis amistades, con familiares, con primas. O sea, tuve ciertas situaciones que se desencadenaron por lo que yo estaba viviendo internamente, pero que nadie podía entender, porque muchas veces tenemos personas cerca que están en depresión y queremos ayudarlas, pero créanme que es muy difícil Uno no y no sabe se cómo pongan esa hacerlo. carga. Lo mejor que uno puede hacer por una persona que está pasando un episodio o un periodo de depresión es orar. Y de verdad que la oración fue lo que me salvó a mí, porque ya como al final de esa depresión, yo me entregué por completo a Dios y al servicio en la iglesia y mi día se dividía entre la iglesia y la universidad. Y eso fue lo que me salvó. O sea, mi Dios me rescató y Dios me llevó a sus pies para enseñarme eh, que debo depender de Él completamente en todas las áreas de mi vida y que esa fue la forma de prepararme para lo que Él quería que yo fuera y para el propósito que tiene con mi vida. A veces, cuando tú dices depender de Dios, yo he visto muchos casos de personas. Hace poquito una chica me escribió, yo le respondí y estaba pasando por una situación y por una crisis de ansiedad súper horrible y era por una decepción amorosa. Entonces, a veces es difícil, digamos, ese tema de tratar de no depender de los demás. Yo pienso que uno para tener una relación con otra persona tenemos que estar preparados primero nosotros mismos y entender que son dos personas totalmente diferentes, que nuestros gustos no pueden ser igual al del otro, que él tiene sus defectos, que nosotros tenemos los nuestros y que no podemos coger una relación a ese punto de llegar a depender de otra persona Emocionalmente. porque yo también lo viví y ahora me dio hasta rabia conmigo misma porque yo decía tantas cosas que yo he pasado como para venir a sufrir por alguien que no vale la pena, porque se escucha feo, pero en realidad era una persona que no estaba preparada para que estuviera al lado mío. Pues yo me considero una mujer súper especial y también al lado de mi hija, porque no es solamente entender que es una relación conmigo, sino una relación también con Paula. Entonces, yo ahora lo veo de esa manera. A veces personas me preguntan, ay, que tú por qué no haces tu vida, que tú, no, es que yo no ando pendiente de buscar el amor. Yo pienso que eso es algo que llega en el momento indicado cuando Dios lo elige y además de eso digamos que no ha llegado esa persona realmente importante y especial que Paula y yo necesitamos en Y nuestras además que vidas. ahora tú tienes una visión mucho más clara de lo que Total, quieres, total. estás mucho más centrada en este momento de tu vida. Entonces, no cualquier persona puede venir a ocupar un espacio tan importante, no solo en tu vida, sino también en la vida de Pablo. Miren, yo lucho diariamente, yo se lo digo a Mafe porque hay muchas cosas que me roban la paz y la tranquilidad, pero no tiene nada que ver con la vida amorosa y para mí la paz y la tranquilidad es tan fundamental y tan importante que uno a veces dice, ay, sí, uno está solo y uno quisiera de pronto como con alguien, pero ya después recapacito, bueno, estoy sola, pero estoy tranquila, Ya después tú miras amorosamente. lo que puede venir. Pero bueno, Entonces, digamos que no es que todos los hombres, pero uno ahora ve que hay muchos hombres que les falta como esa estabilidad y esa emocional, madurez esa y madurez responsabilidad emocional, emocional que porque no no todo el mundo va a llegar a cuidar tus sentimientos. totalmente. Siguiente. Yo creo que ya esta es la última porque hemos hablado mucho, amiga. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál sería? Ay, si yo pudiera, no, un día escribí eso y una persona me dijo que no, tú no puedes hacer eso porque eso lo puede hacer nada más Dios. Si yo tuviera un poder, yo quitaría. Realmente. No, amiga, yo ayudaría a las personas que están sufriendo. O sea, a mí no me gusta que la gente sufra. Como que si yo tuviera el don de darle la tranquilidad a alguien, se la diera. Qué hermosa. Se la diera, pero bueno, esas son cosas de Dios. Pero si tuviera ese don, créanme que fuera feliz porque
no me gusta ver a las personas sufrir. Personas que no se lo merecen y también porque nadie merece en la vida sufrir, eso nada más Dios es el que sabe Sí. cuáles son esos procesos que debemos llevar y si pudiera sanar y darle tranquilidad a las personas, lo hiciera. Sí, eso es muy importante. A veces, a veces yo he escuchado teorías que dicen como, ay, es que em, no te puedes tomar la vida tan personal porque todo lo que tú vives acá tiene una razón de ser detrás. Y bueno, yo sí creo en gran parte que mucho de lo que vivimos nos va a llevar a esas bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Pero obviamente uno es empático Así y es. no es fácil ver cómo una persona sufre por ciertas cosas. Ahora que hablábamos de los procesos que hemos vivido, en estos momentos tengo una persona muy cercana que está sufriendo por ver a una persona que ama sufrir. Y ella está sufriendo mucho más y ella me dice, no sé qué hacer. Y yo le digo, lo mejor que puedes hacer es orar. Y siento que es el arma más poderosa y el superpoder que tenemos todos los seres humanos y no lo estamos aprovechando como deberíamos. Así es. Yo siento que nosotros estamos llamados también a crear puentes entre Dios. Una amiga que ella tiene un podcast, que tiene un grupo de oración súper lindo, ella decía en una prédica, Dayana, lo que pasa es que una vez se tiene que hacer también sacrificios por Dios. Por ejemplo, para mí es muy difícil levantarme a las 3 de la mañana y ese es mi sacrificio con Dios. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Tengo una parte en mi cuarto donde yo me arrodillo, donde tengo mi Biblia, donde leo, donde le pido. Y uno tiene que crear esos puentes porque, por ejemplo, nosotros nos acostumbramos a que nada más vamos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Y durante la semana, ¿en qué momento lo buscas? O no es solamente levantarte y agradecer y me acuesto y ya y agradezco, no, es como buscar también ese momento especial para entregárselo a él, para escuchar una alabanza, para leer un versículo, Y para una dejar que él enseñanza. hable también. Así es totalmente. Bueno, yo digo que la última. La última, Ahora bueno, sí. está bien, la última. Para no cerrar con tanta melancolía, Oye, sí, sino amiga, más activa. estaba melancólica, van a decir los seguidores, ay, no, nos van a hacer Ay, llorar. no, esta también es así como... No, entonces no, entonces busquemos otro. Has parleado en el amor y en otros ámbitos. Claro que si ustedes que creen hombres que son los únicos que pueden tener parla, nosotros también tenemos Pero parla. cuéntanos así un caso que tú digas, No, pues me sirvió esta parla, sí, un Hay, poquito hay general, gente que se así. las quiere tirar de interesante con uno y uno también se las puede tirar de interesante con ellos. Ah, buenísimo. Vamos a ver si nos sale otra chévere. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? Yo me describo eh, servicial, Mucho. resiliente y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál más, amiga? Ayúdame tú. Sincera. Ah, sí. A veces me paso de sincera y eso me ha traído unos cuantos inconvenientes en la Para quienes vida. no valoran la sinceridad. Me ha traído uno, a veces le digo, yo la otra vez le decía a Mafe que íbamos a hablar con una persona. Ah, Y yo habla le, tú, por favor. y yo le Dile decía, tú. yo le dije, amiga, dile tú, porque es que yo tengo un timbre de voz que es bastante alto. Entonces a veces las personas creen que cuando yo estoy pues dando mi punto de vista, lo estoy dando de mala gana o estoy siendo grosera. Entonces yo ya evito, porque mira, ustedes parece mentira, ustedes dirán, ay, no, ella es pelonera, pero yo lo que puedo evitar en la vida lo evito. Y más las peleas, amiga. Entonces, eso Eso, es algo ella que le decía, pero bueno, pero más o menos dime qué es lo que vamos a decir. Y ella respiraba así, me pegaba debajo de la mesa. Y yo, Y amiga, yo, pero ay, dile Dios tú mío. mejor, dile tú porque yo no sé, o sea, la gente no entiende, a veces me veo como grosera cuando digo algo, entonces yo prefiero que otra persona las diga, ¿verdad, amiga? Un poquito. Pero los que la conocemos saben que ella lo dice con amor. Con amor. Bueno, la primera palabra sería creyente. Para mí, Dios es lo más importante en mi vida. También trabajadora y apasionada por mi carrera. Eso para mí tiene un lugar muy especial. Totalmente. Afortunadamente elegí bien Hace porque, súper bien su trabajo, porque no tanto amiga. porque lo haga Eres la bien, porque es más, que esto es un aprendizaje de todos sí, los días, total, pero es que lo disfruto y siento que eso es lo más importante en la vida, que uno disfrute lo que hace. así Y lo es. otro es que
intento ser siempre muy empática, como ponerme en el lugar de las otras personas para saber cómo se sentirían en ciertas situaciones en las que uno a veces también puede ser fuerte o grosero o algo. Como, bueno, Y ese es un mensaje que le queremos dar como a todos ustedes con este capítulo y es eso, aprender a ponernos en los zapatos de los demás. antes de eh, juzgar, Antes de jugar, no coman entero, no vean de pronto, no le hagan ni se caso a todas las apasionen. redes sociales, ni se apasionen con los temas ni con las personas, porque Cada na- cabeza es un sí, y mundo. nadie sabe las luchas que vive las personas. Yo Mafe, que sabe, pues ella sabe cuáles son mis luchas y muchos de ustedes, de los 2 millones de seguidores que tengo en redes sociales, muchos desconocerán, dirán, no, ella nada más pasó por lo de Martín y ahora vive No. feliz con lo que heredó de Martín, porque eso es lo que me Y en dice algún momento, por ejemplo, antes de conocernos, pude haber escuchado muchas cosas de ti totalmente. que se han hecho virales. Y bueno, ya luego siendo amigas, como abriéndonos el corazón, he podido ver como la otra perspectiva, como Sí. la otra cara del cuento, como ese dicho que dice, si el cuento siempre lo cuenta Caperucita Crucita el lobo, Roja, siempre el va a lobo va a ser ser el malo. malo. Entonces es también como ver que también hay otra parte de la historia y no tragar entero y no quedarse solamente con eso Así y es, comenzar a señalar, sino muchas veces es bueno guardar silencio y no juzgar. totalmente. Y bueno, este fue nuestro primer capítulo de Detrás de Cámaras. Por nosotras podemos durar todo el día aquí hablando, Pero ya porque tenemos que normalmente hablamos finalizar. bastante. Pero, pero bueno, ya llegamos al final. Espero que se conecten con este capítulo, que les haya llegado, que les haya dejado un mensaje y que sea así con todos los capítulos que vienen de este proyecto maravilloso. Los queremos mucho, ya sabes, sigan todas nuestras redes y estén pendientes a todo lo que traemos aquí en Detrás de Cámaras para ustedes.